Parkinson es una enfermedad crónica que afecta de distinta manera a cada persona que la padece y es causada por un proceso neurodegenerativo multisistémico que afecta al sistema nervioso central. Fue descrita en el año de 1817 por el doctor inglés James Parkinson, con exactamente los mismos signos que se presentan hoy en día, y fue nombrada parálisis agitante debido a los dos principales síntomas que se presentan en esta enfermedad, que son la parálisis o rigidez y el temblor o agitamiento. También es considerada la segunda enfermedad más prevalente después del Alzheimer. Aunque el Parkinson es una enfermedad progresiva, con la medicación adecuada y las terapias de rehabilitación en cada paciente, se puede frenar el ritmo de avance en cuanto a velocidad y la intensidad en cuanto a molestias de los síntomas en esta enfermedad, por lo que la esperanza de vida de un paciente con Parkinson puede ser exactamente la misma que la de la población media nacional. Pero lo que debe de hacer el paciente con Parkinson es cuidarse de los problemas secundarios que se pueden presentar, como lo son el riesgo a tropezarse o a sufrir caídas peligrosas, esto debido a los trastornos de equilibrio que se pueden presentar. Deben protegerse también de infecciones respiratorias e infecciones de orina. También deben de cuidar su hidratación y mantener una nutrición adecuada, obviamente sin descuidar la medicación, y también deben tener una rehabilitación adecuada para mantener un buen estado físico. Se considera el producto de varios factores que actúan en conjunto, como lo son el envejecimiento, la vulnerabilidad genética y las exposiciones ambientales. El envejecimiento se asocia a una disminución de las neuronas pigmentadas en el sistema nervioso, aunque a pesar de esto no constituyen la aceleración del envejecimiento. En cuanto a disposición genética, la mayoría de los enfermos de Parkinson no tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, aunque un 15% de los pacientes tienen un familiar afectado de primer grado, y en algunos casos familiares se llegan a encontrar mutaciones en algunos de los genes que codifican la alfa-sinucleína, la parquina y la ubiquitina terminal C. Sin embargo, la vulnerabilidad genética desempeña un papel más importante en esta enfermedad en un inicio juvenil que en un inicio tardío. En cuanto a los factores ambientales, cabe destacar que el contacto con herbicidas y pesticidas en entornos rurales, también el consumo de agua de pozo y tóxicos pueden afectar gravemente. Buenos días, mi nombre es Jonathan Jesús Pérez García y ejerzo la carrera de médico cirujano y partero en lo que es el Instituto Politécnico Nacional. En cuanto a la materia de Bioquímica Médica 2, mis compañeros y yo les estamos exponiendo lo que es la enfermedad del Parkinson. Así que si tú tienes algún conocido, algún familiar o algún amigo que tenga esta enfermedad, o propiamente si tú tienes alguno de los síntomas que te mostraré a continuación, tienes que tomar nota, tienes que poner atención, que lo siguiente te puede interesar. A veces a los doctores se les va a dificultar lo que es la determinación si el paciente o no va a tener esta enfermedad del Parkinson. Como se los habrá mencionado anteriormente, esta enfermedad del Parkinson se va a deber o se va a caracterizar por la falta de producción de la sustancia química esta en el cerebro a la que denominamos dopamina. ¿Para qué es esta dopamina? Pues esta dopamina nos va a servir para ayudar a los movimientos del cuerpo y para regular o balancear lo que son los estados de ánimo del paciente. También recordemos que esta enfermedad del Parkinson pues va a ser una enfermedad progresiva. También vamos a tener que existen signos y síntomas tempranos, que estos nos van a ayudar como doctores, como médicos, pues nos van a ayudar a reconocer si alguno de ustedes o nuestros pacientes pues padecen esta enfermedad. Aunque cabe recalcar que si solo tenemos un síntoma, pues ninguno de nosotros pues debe de preocuparse, porque a lo mejor no está padeciendo esta enfermedad. Pero si tiene más de 2 síntomas o se unen este conjunto de síntomas, pues ahí ya sí debemos de preocuparnos y de consultar pues a un médico para que él vea si ustedes padecen esta enfermedad del Parkinson. A continuación también les vamos a estar hablando sobre el diagnóstico, pero pues también cabe decir que teniendo un diagnóstico temprano pues nos va a ayudar a tener lo que es una vida larga y un poco más saludable. Como primer síntoma pues vamos a tener los temblores. Si tú o alguno de ustedes o nuestro paciente
nos menciona que ha notado que le tiemblan lo que son las manos, los dedos, el mentón o los labios, o tan siquiera cuando están sentados y cuando están relajados su pierna les tiembla, ya sea la pierna o sea la mano que está en reposo y les empieza a temblar, pues estas contracciones o estos temblores pueden ser un signo vital para lo que es padecer nuestra enfermedad del Parkinson. En lo que son condiciones normales, también pueden presentarse temblores en pacientes que no tengan esta enfermedad. Esto debido a que si nuestro paciente hace ejercicio, pues después de hacer mucho ejercicio se presentan estos temblores. O si también nuestro paciente ha tenido heridas anteriormente también. O por último también cuando pues están tomando medicamentos constantemente. Estos medicamentos producen efectos secundarios, los cuales pues nos llevan a lo que son estos temblores. Como segundo síntoma vamos a tener que si alguno de ustedes o alguno de nuestros pacientes ha notado que su escritura es más pequeña y ya no es la misma que antes, ya no es la misma que hace tiempo, o que si su escritura, su forma de escribir ha cambiado con el tiempo y junta un poco más las palabras al punto en el que es difícil de entender lo que se está escribiendo y es difícil escribir, pues este es otro síntoma temprano para lo que es nuestra enfermedad del Parkinson. En una persona que no padece esta enfermedad, estos síntomas se pueden tornar de manera normal, ya que pues a manera en que envejecemos, pues las manos y los dedos se van a poner rígidos. También en algunos casos pues se pierde lo que es la visión y pues así es como va cambiando la forma en la que escribe una persona. Otro de los síntomas muy frecuentes en esta enfermedad es la pérdida de olfato. Si alguno de ustedes, alguno de nuestros pacientes ya no llega a oler lo que son ciertos alimentos como lo son la manzana, como son el plátano o incluso hasta la cebolla, ya no lo llegan a percibir como antes, pues esto sí es un poco grave y deben de consultar al médico para ver si ustedes padecen de esta enfermedad. Pero este sentido del olfato pues no simplemente está en el Parkinson, sino también en condiciones normales. Esto se debe a que pues nuestro paciente puede presentar lo que es gripe, resfriado, la nariz congestionada, pero pues sin embargo los olores deben de regresar una vez que nuestro paciente pues ya esté mejorado de esta congestión, de esta gripe o de este resfriado. Problemas con el sueño son otro síntoma. Si alguno de ustedes o alguno de nuestros pacientes estando dormido, estando en la cama, se mueve mucho o patea o suelta puñetazos mientras está profundamente dormido o como tal se ha caído constantemente de la cama mientras duerme, pues esto nos enfoca a otro síntoma temprano de lo que es esta enfermedad. Aunque estos problemas con el sueño pues también puede ser de manera normal, esto se debe a que pues una persona pues no tiene sueño, no puede acomodarse y como tal pues no puede dormir. Dificultad para caminar y moverse es otro de nuestros síntomas. Esto se debe a la rigidez del cuerpo. Más constantemente hay rigidez en lo que son manos y en lo que son pies. Constantemente esta rigidez se vaya cuando uno se mueve, pero si alguno de nuestros pacientes a la hora de caminar pues no bracea o siente que sus pies se pegan al piso o hay dolor en cadera y hombros o también a la hora de caminar pues sienten que los pasos son más cortos cada vez que caminan o simplemente a la hora que quieres levantarte de una silla te es difícil, pues si esto pasa tienes que considerar ir con un médico porque pues es probable que contengas esta enfermedad. Ok, pero en personas que no padecen esta enfermedad, en nuestros pacientes que tienen estos síntomas en condiciones normales, esto se va a deber a que pues, nuestro paciente ha tenido heridas o se ha lastimado anteriormente. También este síntoma va a estar muy relacionado a lo que son otras enfermedades como lo son la artritis. Esta artritis pues va a tener síntomas que son muy parecidos a este. Algunos otros síntomas que va a presentar nuestro paciente que son menos comunes pues van a ser el estreñimiento, la voz baja o cambio de voz. También va a ser falta de expresión facial, que a esta también se le denomina como aspecto de máscara. Van a haber algunos mareos y desmayos. También va a haber un encorvamiento de espalda, esto en sí pues en la cadera.
Hola, mi nombre es Jocelyn Santiago Hernández y les voy a hablar sobre el diagnóstico de esta enfermedad. No existe ningún examen específico para diagnosticar la enfermedad de Parkinson, solamente un neurólogo puede diagnosticar esta enfermedad basándose en sus antecedentes médicos, en un análisis de los signos y síntomas y una exploración física y neurológica. Es posible que el médico solicite pruebas de laboratorio como análisis de sangre para descartar otras afecciones que puedan estar causando los síntomas ya antes mencionados. Las pruebas por imagen, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la tomografía por emisión de positrones, también puede utilizarse para ayudar a descartar que hayan otros trastornos. Además del examen, el médico puede brindar un medicamento para la enfermedad de Parkinson llamado carbidopa-levodopa, que se debe dar en dosis suficientes como para demostrar que hay un beneficio, ya que las dosis leves por un día o dos no van a ser tan confiables, y si se observa una mejora significativa de los síntomas con este medicamento, se puede confirmar el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson. A veces diagnosticar esta enfermedad conlleva algo de tiempo, por lo cual es posible que los médicos recomienden consultas de seguimiento con neurólogos especializados en el trastorno del movimiento para evaluar los trastornos y los síntomas con el tiempo a fin de diagnosticar como tal la enfermedad del Parkinson. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. Vamos a tener 3 tipos de tratamiento para esta enfermedad. En primera instancia estará el tratamiento no farmacológico, que consiste en la fisioterapia basada en ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de los músculos extensores y la rehabilitación de la marcha, así como también las técnicas de relajación de la musculatura. Son terapias muy útiles que ayudan a mejorar la actividad y preservar la movilidad. En cuanto a la nutrición, se deben evitar comidas grasas, ya que estas pueden interferir con la absorción de la medicación y también con la distribución de las proteínas a lo largo del día cuando existe una fluctuación en la enfermedad del Parkinson avanzada. Como segunda instancia tenemos el tratamiento farmacológico, que se basa en brindar los medicamentos que ayudan a controlar los problemas para caminar relacionados con el movimiento y los temblores. Y bueno, estos medicamentos van a aumentar o reemplazar la dopamina, ya que recordemos que estas personas que presentan la enfermedad del Parkinson tienen concentraciones bajas de dopamina en el cerebro. Como medicamento principal vamos a tener a la levodopa, que es el tratamiento más eficaz para esta enfermedad, ya que va a ayudar a disminuir la morbilidad y aumentar la esperanza de vida de estos pacientes. Este va a actuar como un precursor de la dopamina, que a diferencia de esta va a ser capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y transformarse en dopamina en las terminaciones dopaminérgicas mediante la dopa descarboxilasa. Y bueno, la dosis inicial debe ser menor y la titulación más lenta en aquellos pacientes con deterioro cognitivo por la alta frecuencia de aparición de los efectos secundarios psiquiátricos. La respuesta inicial de este medicamento va a ser excelente, pero después de algunos años, a medida que va a ir avanzando la enfermedad, el beneficio de la levodopa puede volverse menos estable, con una tendencia a que este deje de tener efecto. Los efectos secundarios más frecuentes de la levodopa vamos a tener que a corto plazo puede causar hipotensión ortostática, náuseas, vómitos, alteraciones del sueño o en ocasiones arritmias, y a largo plazo de 3 a 5 años de iniciada la levodoterapia, más del 60% de los pacientes pueden presentar el síndrome de levodoterapia crónica, que consiste en fluctuaciones de la movilidad y la presencia de las discinesias. Por otro lado, vamos a tener al medicamento domperidona, que va a ser un antagonista de la dopamina, que bueno, este no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y por ello no va a agravar el parkinsonismo, y bueno, este también va a ayudar a reducir las náuseas. Como inhibidor de la catecol o metiltransferasa vamos a tener al entacapona, que reduce el tiempo y la dosis de la levodopa necesaria, mejorando la sintomatología motora a expresas de una mayor frecuencia de la disnea, las náuseas, diarrea y vómitos, que este pues va a estar indicado en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson avanzado cuando se han desarrollado fluctuaciones asociadas a la levodopa. La depresión suele tratarse con un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, aunque puede empeorar el parkinsonismo. Por ejemplo, el medicamento venlafaxina,
que es la elegida por los pacientes con enfermedad de Parkinson, porque tiene como efecto secundario que produce un aumento de la presión arterial, y los antidepresivos tricíclicos empeoran la hipotensión ortostática. Los trastornos del sueño, como los despertares nocturnos y las piernas inquietas, pueden aliviarse con la toma de una dosis de levodopa de acción prolongada al acostarse o con una adición de entacapona. También el clonazepam a dosis bajas va a ser muy efectivo en el tratamiento del trastorno del comportamiento del sueño REM. Por otro lado, todos los fármacos antiparkinsonianos pueden introducir trastornos psiquiátricos, y según los resultados de varios estudios, la demencia y la psicosis de la enfermedad del Parkinson pueden tratarse con inhibidores de la colinesterasa central, obteniendo una mejora moderada pero significativa. Finalmente, como tratamiento quirúrgico, vamos a tener la estimulación cerebral profunda, que se ofrece más a menudo a aquellos pacientes con la enfermedad de Parkinson avanzada que tienen respuestas inestables ante el medicamento levodopa. Y esta estimulación cerebral profunda puede estabilizar las fluctuaciones de los medicamentos, reducir los movimientos involuntarios, reducir los temblores y la rigidez, y también ayuda a mejorar la lentitud de los movimientos. Hola, soy Victoria Novia y ahora hablaremos de los aspectos moleculares en la enfermedad de Parkinson. En esta revisión se tratará el inicio de los diversos factores asociados al desarrollo de la enfermedad. Un hecho en común es que en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas va a haber una alteración en la homeostasis proteica. La homeostasis proteica describe todos los procesos intracelulares que regulan la síntesis, el plegamiento y la degradación de las proteínas, todo con el resultado de mantener la integridad del protosoma. Cuando se pierde esta capacidad, se van a producir una serie de consecuencias en el órgano afectado, y en lo referente al sistema nervioso central, nos vamos a encontrar con depósitos aberrantes proteicos u oligómeros tóxicos, como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson y la demencia frontotemporal, entre otras. La enfermedad de Parkinson es un padecimiento neurodegenerativo que aumenta su incidencia con la edad, en el cual las neuronas dopaminérgicas neuroestriales mueren de forma progresiva, provocando los síntomas clínicos clásicos de la enfermedad. Hasta ahora se desconoce la causa exacta de la muerte de las neuronas dopaminérgicas, pero existe evidencia reciente que sugiere que el estrés oxidativo forma parte de la fisiopatología de esta enfermedad. En ese sentido, las neuronas dopaminérgicas del paciente presentan un incremento de los marcadores de estrés oxidativo en las proteínas, lípidos y ADN. Se ha reportado la reducción de la actividad del complejo número 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, la presencia de microglia reactiva en esta zona del cerebro y un incremento de los niveles de citocinas proinflamatorias en el líquido cerebroespinal del paciente con enfermedad de Parkinson. Herbicidas como el paraquat y el rotenona, el compuesto feniltetrahidropiridina o MDTP y algunos metales han sido involucrados en esta enfermedad. De igual manera, algunas alteraciones genéticas que afectan a genes como el gen Parkin o el gen alfa-sinucleína se encuentran en algunos casos de la enfermedad de Parkinson. La neurodegeneración también podría estar relacionada con distintos mecanismos, entre los cuales cabe destacar la apoptosis, la inflamación y el mal funcionamiento del sistema ubiquitina-proteasoma como vía final común de este proceso. Recientes estudios también demuestran que los niveles bajos de ácido úrico pueden ser un factor de riesgo para esta enfermedad. Mientras que la población sin la afección tiene una pérdida de alrededor del 4.4% de las células de la sustancia negra, los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen una pérdida 10 veces mayor. La pérdida de entre el 70 y 90% de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta del sistema nervioso central, y a su vez se acompaña con la presencia de inclusiones intracitoplasmáticas que son conocidas como cuerpos de Levy, los cuales se van a encontrar en algunas de las neuronas dopaminérgicas restantes. Al inicio de los síntomas, la dopamina en el estriado ha disminuido un 80%, y el 60% de las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas de la pars compacta se han perdido. La neurodegeneración y los cuerpos de Levy también se encuentran en las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus y las cetoninérgicas del RAFE y colinérgicas de los núcleos dorsales de Meissner y el motor dorsal del vago, así como en la corteza cerebral, especialmente en el cíngulo y la corteza entorrional, bulbo olfatorio y el sistema nervioso autónomo. Es importante reconocer que la neurodegeneración de los cuerpos de Levy también se va a encontrar en otras zonas, como en las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus, en las cetoninérgicas del RAFE y las colinérgicas del núcleo basal de Meissner y del motor dorsal del vago, así como en la corteza cerebral, específicamente en el cíngulo y la corteza entorrinal,
también en el bulbo olfatorio y el sistema nervioso autónomo. Daño oxidativo y disfunción mitocondrial. Todos los organismos aeróbicos se encuentran continuamente expuestos al estrés oxidativo. La fosforilación oxidativa va a conllevar la transferencia de electrones, la cual puede provocar la generación de radicales libres. Esto independientemente de las especies existentes que tienen uno o más electrones no apareados. Muchos de los radicales libres son especies reactivas inestables que pueden extraer un electrón de las moléculas vecinas para poder completar su propio orbital. Esto va a provocar la oxidación de las moléculas vecinas, moléculas biológicas críticas que van a incluir el ADN, proteínas y lípidos de membrana, que van a estar sujetos al daño oxidativo. La mitocondria representa la fuente más importante de radicales libres, generando radicales superóxido a partir de ubiquinona y NAD deshidrogenasa. Las mitocondrias son organelos cuya membrana interna y matriz contienen una multitud de enzimas, y esta última contiene copias de un genoma mitocondrial distinto, el ADN mitocondrial. Ahora, el superóxido producido en las células por reacciones oxidativas es normalmente convertido a H2O2. Esto sucede por el superóxido dismutasa. Este superóxido puede reaccionar con el óxido nitrítico para formar peroxinitrito. Esta reacción va a ocurrir a una velocidad 3 veces mayor al rango de superóxido dismutación por el óxido dismutasa. La generación de peroxinitrito va a depender totalmente de la concentración de superóxido y óxido nitrítico en la célula y puede existir en una forma activa parecida al radical hidroxilo. A pH fisiológico, desgraciadamente puede difundirse a través de muchos diámetros celulares causando sumo daño por oxidación en lípidos, proteínas y ADN. Evidencia reciente sugiere que la inhibición del complejo 1 mitocondrial puede ser la causa central de los casos de enfermedad de Parkinson esporádica, y que esta inhibición causa la agregación de la alfa-sinucleína, la cual contribuye a la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Esta normalidad enzimática solo se encuentra en la sustancia negra compacta que provoca un decremento en la actividad de la cadena respiratoria. Muchas de las rutas conocidas de muerte neuronal se encuentran involucradas con el complejo 1, tales como excitoxicidad, especies reactivas de oxígeno, apoptosis dependiente e independiente de caspasas y daño por inflamación. Las observaciones sugieren que la inhibición del complejo 1 crea un ambiente oxidativo que provoca la agregación de la alfa-sinucleína, esto con la subsecuente muerte de las neuronas dopaminérgicas. La evidencia bioquímica de los efectos en el complejo 1 de la cadena respiratoria en la sustancia negra de los pacientes con enfermedad de Parkinson, junto con los hallazgos de la potente toxina feniltetrahidropiridina o MTTP, causante de Parkinson agudo, realzan la posibilidad de que los factores mitocondriales contribuyen en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. La acumulación y agregación de la alfa-sinucleína podría contribuir ampliamente en la muerte de las neuronas dopaminérgicas y oligodendrocitos, esto debido al daño en el control de las proteínas y la detoxificación. Estas inclusiones pueden causar daño celular al obstruir el tráfico celular normal y también al alterar la morfología, así como atrapar otros componentes celulares, los cuales eventualmente van a provocar la muerte neuronal. Factores genéticos asociados. Las alteraciones en los genes alfa-sinucleína, Parkin y UCHL1, todos miembros del sistema ubiquitina proteosomal, en los pacientes con la enfermedad de Parkinson van a sugerir un daño en este sistema, interviniendo así en la enfermedad. El gen mutante de la alfa-sinucleína se encuentra involucrado en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson autosómica dominante, esto junto con la LRRK2 o sinasa 2 repetida rica en leucina, mientras que las deleciones en el gen Parkin han sido identificadas como la causa primaria en raras formas de la enfermedad de Parkinson juvenil autosómica recesiva. Las proteínas que son ubiquitinizadas por este sistema son reconocidas por el protosoma subunidad 26S y así son blanco de degradación. La alteración de este sistema modifica la capacidad de procesamiento de las proteínas, causando la agregación anormal y contribuyendo a la acumulación en los cuerpos de Levy. Es importante mencionar que la DJ1 va a ser una proteína de función desconocida que se va a encontrar alterada en algunos casos de enfermedad de Parkinson autosómica recesiva. La de señalización de la mitofagia. La vía de señalización de la mitofagia tiene como finalidad la eliminación de las mitocondrias dañadas y en ella intervienen dos enzimas muy importantes. La primera es la parquina. Esta es una ubiquitina ligasa que va a estar presente en el citoplasma de una forma inactiva. Y la segunda es PINK1, una ubiquitina cenasa que va a estar asociada a la membrana mitocondrial externa. Ahora, expliquemos el proceso. Esto va a suceder en respuesta al daño mitocondrial
donde PINK1 va a reclutar y activar a parquina. La parquina activada entonces va a poder ejercer su actividad de ubiquitina ligasa mediante la transferencia de la poliubiquitina a proteínas que van a estar unidas a la membrana mitocondrial externa. Las proteínas marcadas con ubiquitina van a ser así reconocidas por la maquinaria proteolítica del proteosoma para poder iniciar la eliminación de las mitocondrias defectuosas. Sin embargo, si el complejo parquina-PINK1 es defectuoso o está ausente, las mitocondrias disfuncionales no van a poder eliminarse. A continuación se van a producir entonces dos eventos. En primer lugar, se van a liberar especies reactivas de oxígeno y ADN mitocondrial. Esto se va a liberar al citoplasma de neuronas efectoras de dopamina. Y es importante mencionar que en segundo lugar, la presencia del ADN mitocondrial en el citoplasma va a aumentar la expresión de moléculas de tipo citosina inductoras de inflamación. Entonces, básicamente, el complejo parquina-PINK1 va a proteger frente a la inflamación, un rasgo que es característico de la enfermedad de Parkinson. Por último, la inflamación. La inflamación también se ha planteado como un posible mecanismo patogénico, ya que se han encontrado evidencias en los pacientes parkinsonianos de un aumento de los factores proinflamatorios y un efecto protector de diversos agentes antiinflamatorios. El área del cerebro donde se encuentra la sustancia negra muestra una gran densidad de microglia. Cuando esta es activada, incrementa la expresión de marcadores de superficie, tales como el antígeno de macrófagos, y ellos van a producir una gran variedad de citocinas proinflamatorias, así como la producción de especies reactivas de oxígeno. Un número de citocinas, incluyendo interleucina 1, IL-6 y el factor de necrosis tumoral FNT-alfa, van a contribuir a los procesos inflamatorios de esta enfermedad.